Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha visto inmerso en la permanente superación de sus límites naturales, derivando en la creación de medios de transporte, como barcazas huecas que permitiesen surcar masas de agua, o la domesticación de equinos con el fin de recorrer grandes distancias. Asimismo, la fascinación inherente al ser humano por dominar el cielo no fue la excepción. Inspirado por el vuelo de aves e insectos, surgieron los primeros atisbos de objetos capaces de imitarlos. En el año 400 a.C., la peristera de Tarento o la linterna de Kongming, utilizada antiguamente en China con el objetivo de asustar a tropas enemigas. Los intentos de vuelos humanos se documentarían siglos después, cuando el emperador Gao Yang experimentaría con prisioneros obligándolos a saltar desde alturas imponentes utilizando cometas, consideradas para el tiempo un tipo de planeador. Posteriormente, sería el andalusí Abbas ibn Firnas, mismo precursor del paracaídas, quien realizaría el primer vuelo humano durante un breve espacio de tiempo, planeando con unas alas de madera recubiertas de seda y plumas. Años más tarde, Ilmer de Malmesbury realizaría su propio vuelo inspirado en el aparato creado por Firnas, pero no sería hasta 1290 que Roger Bacon concluyera que de construirse la máquina adecuada el aire podría soportarla, al igual que el mar soporta un navío. Por otra parte, Leonardo da Vinci realizaría diseños iniciales de planadores y ornitópteros como los primeros esbozos serios de una aeronave. Según crónicas de la época, el primer vuelo realizado con éxito en un globo de aire caliente lo logró Bartolomeo Lorenzo de Gusmão, alcanzando una altura de 3 metros en un aerostato que denominaría Passarola. Posteriormente, François Pilotage de Rogier y François d'Arlanz realizarían el primer vuelo libre en una máquina creada por el hombre. En 1852, el ingeniero Henri Giffard inventó el dirigible, una máquina más ligera que el aire, manejada por timones y motores. George Keeley determinaría las leyes de la aerodinámica, mientras que Frank Wingham, mediante la creación del primer túnel de viento, probó que con unas alas finas, fijas y largas se obtendrían mejores resultados. En 1890, Clément Ader, un ingeniero francés, construyó un avión al que llamó Yole, equipado con un motor a vapor en el que logró despegar y recorrer aproximadamente 80 metros en el aire. En diciembre de 1903, después de años de investigación y pruebas con diseños de planeadores, Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una aeronave controlada más pesada que el aire, propulsada por una catapulta y guiada por raíles. Vuelo cual no se extendió a nivel mundial debido a que los hermanos Wright trabajarían con discreción, acompañados de pocos testigos en búsqueda de perfeccionar su diseño y lograr obtener la patente del mismo. De igual manera, el 13 de septiembre de 1906, Santos Dumont realizó el primer vuelo público en París en un avión capaz de despegar por medios propios, el cual por su repercusión mediática fue considerado el primer vuelo de un avión controlado. Luego de estos eventos se realizaron avances en la aviación en cuanto a la velocidad y distancia recorrida, ocurriendo el primer vuelo interestatal y el primero en cruzar el Canal de la Mancha. Iniciando el periodo de guerra, la tecnología relacionada con la aviación avanzó rápidamente debido a las necesidades originadas a partir de esta. Ante el escepticismo de algunos ejércitos, los aviones de ala fija comenzaron a tener un papel protagónico en el conflicto. Se diseñaron motores aún más potentes y aviones con mejor aerodinámica. Poco después, incluso se equiparían con armamento para contraatacar enemigos en misiones de ataque y defensa. Al culminar la guerra, entrarían en la denominada Era de Oro de la aviación. En este periodo entre guerras, los adelantos obtenidos posteriores a los conflictos bélicos se unieron a diferentes progresos, nuevos y mejorados diseños, así como la sustitución de la madera por el metal para su ensamblaje. Asimismo, los motores experimentaron un incremento considerable de potencia, lo cual derivó en la creación de las primeras aerolíneas. En 1914, el estadounidense Tony Llanos se convirtió en el primer piloto de la historia en realizar un vuelo comercial. Utilizando un hidroavión, viajó entre San Petersburgo y Tampa, considerándose la primera línea aérea de la historia. En 1919 y durante los años 20, varias líneas aéreas se establecieron por Europa y los Estados Unidos, utilizando aviones construidos para ser usados en la guerra, pero modificados para transportar carga y pasajeros. Estos resultaban muy ruidosos y no estaban apropiadamente presurizados ni acondicionados. El mercado de los vuelos comerciales seguiría dominado por los avances con los que contaban los dirigibles, a pesar de que los hidroaviones eran utilizados por las aerolíneas y cubrían rutas similares. La era de los dirigibles terminó en 1937 cuando uno de ellos, nombrado Hindenburg, sufrió un accidente en Lakehurst, Nueva Jersey, en el que murieron 35 personas. Uno de los cambios que trascendió en la historia fue la creación del motor a reacción. El británico Frank Whittle y el alemán Hans von Hahn patentaron cada uno las versiones de dicho motor. A finales de la década, los alemanes estaban realizando aviones de este tipo y a su vez creando las primeras aeronaves caza a reacción. En este espacio de tiempo,
Hubo muchos vuelos destacados, entre los cuales podemos encontrar el realizado en 1929 por Richard Byrd y su tripulación, los cuales sobrevolaron por primera vez el Polo Sur. En 1930, Amy Johnson se convirtió en la primera mujer en viajar sola entre Inglaterra y Australia. En 1932, la estadounidense Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico en solitario. La creación de los aviones marcó un antes y un después en la historia humana. De la misma forma, cambió por completo los parámetros de la guerra. Las aeronaves pasaron a formar parte fundamental de los conflictos bélicos y el futuro del eje militar, ante lo cual el inicio de la Segunda Guerra se vio impregnado del desarrollo y producción masiva de nuevo armamento aéreo. Durante el conflicto se desarrollaron los primeros bombarderos de larga distancia, el primer avión de reacción de uso práctico y el primer caza con reactores. Los alemanes lograrían desarrollar el caza más rápido de la guerra, el cual se empleó en algunas misiones al final de la misma en 1945. Los alemanes también crearon los primeros misiles balísticos de larga distancia, pero dichos cazas no llegarían sino hasta culminar casi el conflicto, por lo que los aviones que determinarían el resultado de la misma serían los bombarderos, capaces de soportar el doble de carga y recorrer el doble de distancia de los antes existentes. La aviación fue determinante en el desarrollo y conclusión de la guerra, marcando incluso uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad, cuando posterior al ataque aéreo por parte de la aviación japonesa en Pearl Harbor, que causó la destrucción de una porción significativa de la flota militar de Estados Unidos, sucedió el primer ataque nuclear que se registró en el mundo. Pocos años antes, los hermanos Wright y Santos Dumont lograron en distintas ocasiones los primeros vuelos controlados por el hombre, reducidas distancias de vuelo a corta altura. Años después, a bordo del bombardero B-29 llamado Enola Gay, 12 tripulantes de la milicia norteamericana dejaron caer la primera bomba nuclear apodada Little Boy sobre el territorio de Hiroshima. En la actualidad, la aviación civil y militar es parte importante de la vida de las personas, directa e indirectamente. En menos de 100 años, la aviación se volvió una industria multimillonaria y globalizada, cuyos avances tecnológicos no parecen tener fin. Solo queda ver qué nos depara el futuro, porque el límite ya no es el cielo.